¿Podría una nación tan poderosa como Estados Unidos estar al borde de su caída? En medio de su grandeza, ¿es posible que su destino ya haya sido anunciado siglos atrás en las Escrituras? En Daniel 2:21 leemos: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Esta afirmación nos recuerda que ninguna nación está por encima del juicio divino y que Dios, en su soberanía, dirige la historia de los pueblos según su propósito eterno. Hoy exploraremos cómo las visiones proféticas del libro de Daniel podrían estar revelando advertencias claras para los tiempos actuales y el futuro de Estados Unidos. Te mostraremos cómo las estructuras de poder, las decisiones morales y los eventos globales encajan en un patrón profético que no podemos ignorar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para las naciones en este tiempo crucial? Desde el principio de la humanidad, las grandes naciones han surgido con fuerza, poder y esplendor, pero ninguna ha permanecido eternamente. Cada imperio, por más imponente que haya parecido, ha tenido su inicio y su final, marcado no por el azar ni por la voluntad de los hombres, sino por el decreto de Dios. Esta es una verdad que muchos ignoran, pero que la palabra revela con claridad. En Daniel 2:21 se nos dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Esta declaración no es poética, es profética. Es un recordatorio contundente de que los imperios no se caen porque sus enemigos sean más fuertes, sino porque Dios ha decidido que su tiempo ha llegado a su fin. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, aprendió esta lección de la manera más directa. Él gobernaba sobre el imperio más poderoso de su tiempo, una civilización que se creía invencible, pero Dios le mostró a través de un sueño que todo lo que los hombres construyen, por más grandioso que parezca, es temporal. Daniel fue el instrumento que Dios usó para revelar el verdadero significado de aquella visión. Una gran estatua compuesta de diferentes materiales: oro, plata, bronce, hierro y finalmente una mezcla frágil de hierro con barro cocido. Esta imagen no solo representaba imperios pasados, sino también futuros. Era un mapa profético del poder humano, y cada sección de la estatua mostraba cómo el dominio pasaría de una nación a otra, hasta llegar a un momento final, una etapa inestable y dividida, donde una piedra no cortada por mano humana destruiría por completo todos los reinos anteriores, estableciendo un reino eterno que jamás sería derribado. Este sueño no es una historia aislada en las páginas antiguas de la Biblia. Es un espejo que refleja la realidad del mundo actual. Cada nación poderosa se ha alineado, consciente o no, con la secuencia que Dios le reveló a Daniel. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos cumplieron su tiempo. Todos fueron instrumentos en las manos del Altísimo, y todos fueron derribados cuando su propósito terminó. No porque un ejército rival fuese más fuerte, sino porque sus estructuras, sus valores, su orgullo y su desobediencia los alejaron de Dios. Y cuando una nación se desconecta del propósito divino, su caída no es una posibilidad, es una certeza. Estados Unidos no es la excepción. Muchos lo ven como una nación intocable, como el último bastión de libertad, democracia y fe. Pero esa imagen, aunque poderosa, no garantiza inmunidad espiritual. La Biblia no menciona directamente a Estados Unidos, pero eso no significa que esté ausente del panorama profético. Al contrario, todo imperio que influye a las demás naciones, que guía la cultura global, que dirige la economía del mundo y que interviene en los conflictos de casi todos los pueblos, está cumpliendo un rol que no escapa al diseño de Dios. Estados Unidos, como Babilonia en su tiempo, ha sido usado para cumplir ciertos fines: expandir el evangelio, ofrecer refugio a perseguidos, apoyar a Israel, impulsar avances que han bendecido a millones. Pero ese mismo país también ha promovido ideologías contrarias a la palabra, ha exaltado el orgullo nacional por encima del temor a Dios y ha comenzado a legislar en contra de principios espirituales establecidos desde el principio. En Isaías 40:15 se nos recuerda: He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo,
y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. A los ojos de Dios ningún poder humano es autosuficiente, ninguna bandera, ningún ejército, ninguna constitución puede sostener a una nación cuando el juicio de Dios ha sido determinado. Y este juicio no llega sin advertencia. Daniel fue un instrumento de advertencia para su generación. Él no solo interpretó sueños, él reveló destinos. Con claridad y reverencia le explicó a Nabucodonosor que su poder provenía de Dios y que cuando se olvidara de eso, su reino se quebrantaría. Y así sucedió. Hoy las señales no vienen en forma de estatuas soñadas por reyes antiguos, pero siguen siendo visibles. Las vemos en la confusión política, en la división social, en la violencia que se incrementa, en los desastres naturales que rompen récords, en la cultura que exalta lo inmoral y llama bien al mal. Estados Unidos, como nación, se encuentra en una encrucijada espiritual. No porque esté perdiendo poder militar o influencia económica, sino porque está alejándose del temor de Dios. Y eso, según la Escritura, es el verdadero principio de la sabiduría. Salmos 33:12 declara: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Pero ¿qué ocurre cuando una nación que fue bendecida decide darle la espalda al que la bendijo? La historia nos da la respuesta, pero la palabra la confirma. Babilonia fue advertida. En medio de su arrogancia y su desenfreno, una mano escribió en la pared del palacio del rey Belsasar: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel fue llamado una vez más para interpretar este mensaje. Y lo que dijo fue estremecedor. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Daniel 5:27. Esa misma noche, el imperio cayó. No hubo más advertencias. El juicio fue inmediato. Lo que Belsasar no comprendió fue que el privilegio de liderar una nación poderosa trae consigo una gran responsabilidad delante de Dios. Cuando esa responsabilidad se ignora, la paciencia divina tiene un límite. Hoy muchos se preguntan si estamos cerca de un colapso global, si el mundo como lo conocemos cambiará para siempre. Y aunque hay muchas teorías humanas, la única perspectiva que ofrece verdad eterna es la de la Biblia. Cuando analizamos lo que ocurrió con los grandes imperios, entendemos que el colapso no fue producto de una sola causa, sino de un conjunto de decisiones espiritualmente ciegas que alejaron a las naciones de su origen divino. Esa es la advertencia que debemos escuchar hoy. No es una alarma política ni un mensaje sensacionalista. Es una última advertencia espiritual. El libro de Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Este versículo ha sido citado innumerables veces en momentos de crisis, pero pocas veces ha sido verdaderamente aplicado. No se trata de discursos patrióticos ni de himnos nacionales. Se trata de volver al fundamento que verdaderamente sostiene a los pueblos: la obediencia a Dios. Cuando esa base es removida, incluso el más poderoso se tambalea. Roma cayó no cuando fue invadida, sino cuando perdió su esencia moral. Babilonia cayó no cuando sus murallas fueron atravesadas, sino cuando se burlaron del Dios Altísimo, usando los utensilios del templo para sus fiestas profanas. Las naciones no son destruidas desde afuera, se desmoronan desde adentro, cuando el alma colectiva olvida al Creador. Muchos en Estados Unidos aún claman a Dios, aún oran, aún ayunan, pero también hay multitudes que promueven leyes que contradicen abiertamente la palabra. Cuando la nación aprueba aquello que Dios llama abominación, el juicio ya ha comenzado. No necesariamente a través de fuego del cielo, sino en forma de confusión, crisis, sequía espiritual y pérdida de propósito. Daniel entendía esto con claridad. Él vivió en medio de una cultura idólatra, pero no se contaminó. Fue luz en medio de las tinieblas, no con rebeldía ni con violencia, sino con firmeza espiritual. Su fidelidad no solo lo salvó, sino que provocó que los reyes reconocieran al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Y eso es lo que este tiempo demanda: hombres y mujeres como Daniel. Personas que entiendan que el destino de una nación no depende únicamente de elecciones políticas
o tratados económicos, sino de su relación con el Dios eterno. En Jeremías 18, 7, 10, Dios declara algo impactante. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, también yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la nación y del reino para edificar y plantar. Pero si hace lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Este pasaje muestra que el juicio no es inevitable si hay arrepentimiento, pero también deja claro que el favor divino puede retirarse si el pecado persiste. Este es el momento de analizar espiritualmente los acontecimientos, no con ojos naturales, sino con discernimiento. Las señales están ahí, el reloj profético sigue avanzando, las escrituras no fallan y la advertencia es clara. Cada imperio que ha ignorado la voz de Dios ha sido quebrantado. Estados Unidos ha sido grandemente bendecido, pero también grandemente advertido. La historia de Daniel no es solo una lección para el pasado, es una revelación para el presente. Es la voz de Dios hablando a una generación que corre el riesgo de repetir los errores de sus antecesores. Y tú que estás viendo esto, eres parte de esta generación. No estás viendo este mensaje por casualidad. Eres parte del remanente que aún escucha, que aún cree, que aún clama. No subestimes tu rol. No minimices el poder de tu oración. Daniel oró por su nación, lloró por los pecados de su pueblo y se mantuvo firme incluso cuando fue lanzado al foso de los leones. Su vida fue una intercesión viviente. Ese mismo llamado está sobre ti. Mientras muchos se burlan, tú puedes pararte en la brecha. Mientras otros celebran el pecado, tú puedes elevar tu voz en santidad. Mientras la oscuridad avanza, tú puedes reflejar la luz del reino que viene. La pregunta no es solo si Estados Unidos caerá. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú ante esta advertencia? Porque cuando Dios revela algo, no es para alimentar el miedo, es para despertar la fe. No para sembrar desesperanza, sino para provocar una decisión. El tiempo de la indiferencia ha terminado. Hoy, más que nunca, el mensaje de Daniel resuena como un eco del cielo. Dios tiene el control de la historia. Él levanta y derriba, y su reino es el único que permanecerá. Cuando una nación comienza a llamar luz a las tinieblas y tinieblas a la luz, cuando sus leyes se escriben no para honrar a Dios, sino para desafiarlo, entonces el juicio ya no es una amenaza futura, sino una consecuencia en marcha. La historia bíblica no muestra caídas súbitas, sino procesos espirituales prolongados de degradación moral que conducen a un punto de no retorno. Y ese patrón se repite en cada imperio que ha tocado el poder con soberbia. La decadencia moral no es solo una señal de corrupción interna, es el preludio inevitable del colapso. No hay caída política que no haya sido precedida por un hundimiento ético. No hay colapso militar sin una fractura espiritual que lo anteceda. Babilonia no cayó por falta de recursos ni por debilidad táctica. Cayó porque su orgullo espiritual la hizo olvidar al Dios que la había permitido prosperar. En el libro de Daniel lo vemos con claridad. Belsasar organizó una fiesta profana usando los utensilios sagrados del templo, y mientras celebraban su supuesta invencibilidad, una mano invisible escribió en la pared el veredicto divino. Esa misma noche, el reino fue entregado a los medos y persas. Lo que lo derrumbó no fue una estrategia militar, sino una afrenta directa al Dios Altísimo. Lo que derrumbó a Babilonia fue la arrogancia moral de pensar que podían burlarse de lo sagrado y no cosechar consecuencias. En Romanos 1, 21, 24 encontramos un retrato preciso del proceso de decadencia de cualquier sociedad. Dice la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones. Cuando una cultura niega la verdad de Dios y abraza sus propios deseos como norma, la justicia divina no necesita intervenir con fuego del cielo. Basta con que Dios los entregue a sus propias decisiones. Esta es la peor forma de juicio, porque la sociedad se autodestruye desde adentro, sin siquiera reconocer que ya está bajo condenación. Estados Unidos fue fundado sobre principios que, si bien no eran perfectos, estaban enraizados en un reconocimiento de lo divino. El clamor por libertad religiosa, la referencia constante a la providencia de Dios, la valoración de la familia, la defensa de la vida y el trabajo, todo ello formó parte de un diseño que buscaba honrar a aquel que gobierna sobre las naciones. Sin embargo, los siglos trajeron prosperidad y la prosperidad trajo orgullo. Y el orgullo, como siempre, nubló la dependencia de Dios. La modernidad no solo alteró las estructuras externas, sino que comenzó a vaciar los fundamentos internos. Se toleró primero lo que era contrario a la palabra. Luego se celebró, luego se impuso y finalmente se legisló, no solo como derecho, sino como virtud. La cultura dejó de resistir el mal y comenzó a redefinirlo como bien. Isaías 5:20 advierte con voz de trueno: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta no es una expresión poética, es una sentencia. Es la descripción de una sociedad que ha perdido toda referencia espiritual. Una sociedad donde la conciencia se ha cauterizado, donde los mandamientos de Dios han sido reemplazados por agendas humanas y donde la moral no se basa en lo eterno, sino en lo conveniente. El juicio en estos casos no llega como sorpresa, sino como desenlace lógico. El libro de Jeremías nos muestra cómo el pueblo de Judá, aunque tenía templos, sacrificios y fiestas religiosas, había caído en tal estado de corrupción que Dios mismo le dijo a través del profeta: ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, no he andado tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho. Jeremías 2:23. La decadencia moral es aún más grave cuando se camufla con apariencia de piedad. Cuando una nación cita a Dios en sus discursos, pero lo niega con sus leyes, está más cerca del juicio que aquella que jamás lo conoció, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. En Ezequiel 16, Dios compara a Jerusalén con una mujer que, habiendo sido rescatada y adornada por su esposo, decidió prostituirse con los ídolos de las naciones. El lenguaje es crudo, pero revelador. La traición no fue solo espiritual, fue moral. La ciudad, símbolo del pueblo de Dios, cambió su gloria por inmundicia, su dignidad por vergüenza. El texto dice: y confiada en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre. Ezequiel 16:15. Esa es la imagen de toda nación que, habiendo sido engrandecida por la gracia divina, decide confiar en su propio esplendor y se olvida de la fuente de toda bendición. Hoy, los pilares que sostuvieron a Estados Unidos están siendo desmantelados sistemáticamente. La institución del matrimonio ha sido redefinida no con base en la escritura, sino en la presión cultural. La vida humana ha sido desvalorizada hasta el punto de ser tratada como un objeto opcional, y el derecho a quitarla se ha convertido en un supuesto avance civil. La educación ha dejado de formar el carácter para convertirse en un campo de adoctrinamiento ideológico. La libertad de culto, que fue una de las razones fundacionales del país, se encuentra cada vez más cercada por normativas que silencian la verdad bíblica. Todo esto no es casual. Es el reflejo de una nación que ha cambiado su brújula moral por una narrativa que excluye a Dios. Cuando el pecado se institucionaliza, el juicio se acelera. En Génesis 6:5, antes del diluvio, la Biblia dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El juicio llegó porque la maldad no era aislada, era cultural, no era ocasional, era permanente. Ese mismo patrón se observa en Sodoma y Gomorra. Cuando el pecado dejó de ser privado y se convirtió en orgullo público, el juicio descendió. Judas 1:7 lo confirma al decir que estas ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno
como escarmiento. Lo que el mundo llama libertad, la palabra lo llama rebelión. Lo que el mundo exalta como progreso, Dios lo denuncia como corrupción. En Apocalipsis 18 se describe la caída de Babilonia la Grande, una figura que representa no solo a una ciudad específica, sino a un sistema de poder que ha embriagado a las naciones con su inmoralidad. Dice el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Esta imagen representa una civilización entregada a los placeres, a la codicia y al desprecio de lo sagrado. Es el reflejo de un mundo que ha cambiado la gloria de Dios por imágenes corruptibles y que ha hecho del pecado su identidad. Lo más revelador de este pasaje es que la caída no es causada por fuerzas externas, sino por el peso de su propia maldad. Y la advertencia es clara: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Una nación puede tener poder militar, influencia diplomática y riqueza material, pero si su base moral se ha corrompido, su colapso es solo cuestión de tiempo. No hay imperio tan fuerte que resista el juicio de Dios cuando ha despreciado su justicia. El Salmo 9:17 declara con contundencia: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Esta palabra no distingue entre grandes o pequeñas potencias. No se refiere solo a individuos, sino a pueblos enteros. El olvido de Dios no es una falta intelectual, es una rebelión moral. Es actuar como si Él no existiera, como si su palabra no tuviera peso, como si su juicio no fuera real. El pecado individual es grave, pero el pecado estructural, cuando se convierte en parte del sistema legal, educativo y cultural de una nación, provoca consecuencias profundas y duraderas. Es por eso que el clamor de los profetas fue siempre el mismo: volveos al Señor, apartaos del mal camino, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque sabían que la única forma de evitar el colapso era el arrepentimiento colectivo. Joel 2:13 nos exhorta: convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esta misericordia aún está disponible, pero no puede ser invocada sin una rendición total. El Evangelio no solo transforma vidas individuales, también puede redimir culturas. Pero cuando una nación rechaza esa redención y prefiere su pecado, la protección divina se retira. Y sin esa cobertura, incluso el imperio más sólido se convierte en polvo. Esta verdad está inscrita en cada página de la historia sagrada. Los imperios no mueren de viejos, mueren de orgullo. Y el orgullo, cuando se combina con la apostasía, prepara el escenario para el juicio. La decadencia moral no siempre se percibe como tal por quienes la viven. La mayoría de las veces se disfraza de progreso, de inclusión, de justicia. Pero la justicia que contradice la ley de Dios no es justicia, es perversión. La tolerancia que niega la verdad no es virtud, es engaño. Y la compasión que aprueba el pecado no es amor, es complicidad. La palabra es clara, aunque el mundo no quiera oírla. Y esa palabra juzgará a las naciones. Jesús lo dijo en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No hay excusas para ignorar lo que está escrito. La Biblia ha advertido desde hace siglos lo que ocurriría cuando las naciones se apartaran del camino. Y esas advertencias no son simbólicas ni lejanas, son directas y actuales. Estados Unidos ha sido una nación privilegiada, pero ese privilegio conlleva responsabilidad. Y cuando la responsabilidad es abandonada, el privilegio se convierte en juicio. Aún hay tiempo, aún hay espacio para arrepentimiento, pero el reloj profético no se detiene. Y la decadencia moral, si no es confrontada, terminará en destrucción. Así ha sido, así será. Dios no ejecuta juicio sin antes levantar una advertencia. Esta es una constante en toda la Escritura.
A cada pueblo, a cada reino, a cada imperio que estuvo en el umbral del colapso, Dios le habló. Y cuando Dios habla, no lo hace para intimidar, sino para redirigir. Su voz no llega para destruir sin causa, sino para mostrar que aún en medio del juicio hay una salida para el que escucha. Cada vez que un pueblo se desvió de su camino, el Señor envió una voz profética que gritara desde el umbral del desastre. Y cuando esas voces fueron escuchadas, hubo restauración. Pero cuando fueron ignoradas, el juicio fue irreversible. En el libro de Amós, Dios declara con solemnidad: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Esta declaración nos revela un principio divino inalterable. Dios no actúa sin advertir. Él da señales. Él levanta voces. Él interrumpe la rutina de las naciones para que despierten. Lo hizo con Israel, con Judá, con Nínive, con Babilonia, y hoy lo sigue haciendo. No hay nación que esté al margen de este principio. Toda estructura de poder que se levanta bajo el sol, tarde o temprano, será confrontada por la voz de Dios. Daniel fue esa voz en medio de Babilonia. Él no era un político, ni un general, ni un líder revolucionario. Era un hombre de oración, era un siervo consagrado, y fue precisamente su intimidad con Dios lo que le permitió interpretar los sueños que ni los sabios del imperio podían entender. Él no adivinó, él no especuló, él oyó de Dios, y cuando habló, lo hizo con la autoridad que solo tiene aquel que ha estado en la presencia del Altísimo. Nabucodonosor, el rey más poderoso de la tierra en su tiempo, fue sacudido por las palabras de un joven exiliado, no por su elocuencia, sino por el peso espiritual de su mensaje. Dios usó a Daniel para advertir que todo poder humano es efímero si no está sometido a la soberanía divina. Ese mismo Daniel, décadas después, fue llamado por Belsasar para interpretar la escritura misteriosa en la pared. En esa escena ya no había tiempo para súplicas ni para cambios. El juicio estaba decretado. Pero aún así, Dios levantó a su siervo para hablar. Aunque el destino ya estaba sellado, la voz profética no fue silenciada, porque cuando Dios habla, no siempre lo hace para evitar el juicio. A veces lo hace para demostrar que nadie puede decir que no fue advertido. El mensaje fue claro: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:27. Esa noche el reino cayó. Hoy no tenemos una pared con letras misteriosas, pero tenemos señales, tenemos una escritura completa, tenemos profecías que no han caducado, y tenemos una generación que, aunque muchas veces endurecida, aún puede escuchar. Dios sigue hablando, pero el problema no es la falta de voz profética, sino la sordera espiritual de las naciones. Estados Unidos ha sido testigo de múltiples llamados al arrepentimiento, no solo a través de eventos globales, sino a través de hombres y mujeres que han sido posicionados por Dios para clamar en medio del desierto espiritual. Voces que han confrontado, que han intercedido, que han declarado la verdad sin temor. Pero muchas de esas voces han sido ignoradas, silenciadas o ridiculizadas. En Jeremías 6:10, el profeta expresa con dolor: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Esta actitud no es nueva. Cada vez que la advertencia divina llega a una nación en decadencia, su primera reacción suele ser de burla, rechazo o indiferencia. No porque el mensaje no sea claro, sino porque el corazón está endurecido. Pero el rechazo de la advertencia no cambia la realidad del juicio, solo lo acelera. Dios levantó a Noé en medio de una generación corrupta. Y durante décadas, mientras construía el arca, él predicó justicia. Noé no era un constructor profesional, era un predicador. Su obra física era un testimonio visual del juicio que se avecinaba. Cada golpe del martillo, cada tablón colocado, era una proclamación de que el diluvio vendría. Y vino, no por sorpresa, sino como respuesta a una generación que menospreció la voz de Dios. Dios levantó a Moisés para hablar ante Faraón,
No le habló con diplomacia, no negoció, no maquilló la verdad. Le dijo que dejara ir al pueblo de Dios, y con cada negativa vinieron las plagas. Egipto fue advertido una y otra vez, pero su corazón se endureció, y su caída fue completa. Dios levantó a Jonás para advertir a Nínive, y aunque el profeta inicialmente se resistió, el mensaje llegó, y en ese caso el pueblo oyó. El rey descendió de su trono, se vistió de cilicio y ordenó ayuno y arrepentimiento, y el juicio fue detenido. La diferencia no fue el pecado de la ciudad, sino la respuesta a la advertencia. Hoy, el clamor del cielo no ha cambiado. La voz profética sigue diciendo: vuélvanse al Señor, abandonen los caminos de impiedad, reconozcan que toda nación está bajo autoridad divina. Estados Unidos ha sido advertido, no una vez, sino muchas, por medio de eventos naturales que han expuesto su fragilidad, por crisis internas que han sacado a la luz sus divisiones morales, por la pérdida progresiva de valores que alguna vez fueron el alma de su identidad, y por el silencio de Dios en muchas esferas donde antes se sentía su presencia. En Apocalipsis 2 y 3, Cristo mismo habla a las iglesias. 7 mensajes, cada uno con advertencias, promesas y reprensiones. Pero a todas les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase se repite como una campana espiritual, porque no basta con oír físicamente, se necesita discernimiento, se necesita humildad, se necesita temor de Dios. Sin eso, incluso la voz más clara pasará desapercibida. Una nación que ignora a los profetas, ignora también al Dios que los envió. Y cuando eso ocurre, el juicio ya no es una amenaza futura, sino una realidad presente. Israel cayó porque menospreció a sus profetas. Jerusalén fue destruida porque rechazó el mensaje que una y otra vez se le envió. Jesús lloró por esa ciudad diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23, 37. Esta lamentación no fue solo emocional, fue el preludio de una destrucción que se concretó pocos años después. Dios habla a tiempo, pero la oportunidad no es eterna. Cuando su voz es ignorada, cuando su consejo es despreciado, cuando su paciencia se interpreta como ausencia, entonces llega el momento en que el juicio se manifiesta, no por falta de amor, sino por fidelidad a su justicia. El propósito de la advertencia no es el castigo, es la corrección. Dios quiere evitar la destrucción. Él prefiere el arrepentimiento. Ezequiel 33:11 expresa el corazón del Señor con claridad. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Pero ese deseo no puede cumplirse si el pueblo no responde. Si el pecado persiste, si la rebelión se arraiga, si el orgullo impide oír, entonces el juicio llega, no como una sorpresa, sino como una consecuencia. Estados Unidos, como toda nación bendecida, ha recibido mayor luz y por tanto mayor responsabilidad. Cuando esa luz es rechazada, el juicio es más severo. Las advertencias han sido muchas, las voces proféticas no han faltado. Pero si el pueblo no responde, si la nación no vuelve al temor de Dios, entonces el modelo bíblico se repetirá. Las advertencias no son para entretener, son para sacudir, para llamar a la reflexión, para quebrantar la dureza del corazón. Hoy, la advertencia no llega en forma de plaga ni de escritura en la pared. Llega en forma de discernimiento espiritual, de predicación fiel, de señales que nadie puede ignorar. Y ante esa advertencia, la única respuesta correcta es la humillación. Dios no se complace en el juicio, Él se complace en la justicia. Y cuando una nación vuelve su rostro al cielo, aún puede ser restaurada. Pero si se obstina, si se burla, si cierra sus oídos, entonces no habrá excusa cuando llegue el día. Porque Dios no juzga sin antes advertir, no castiga sin antes hablar, no derriba sin antes llamar. Pero cuando su voz es desoída, el eco de esa advertencia
se convierte en testigo del juicio que ya nadie podrá evitar. La visión que recibió Nabucodonosor en sueños no fue un mensaje codificado exclusivo para su tiempo. Aquella estatua colosal que se alzaba majestuosa en su mente dormida no era solo una ilustración simbólica del poder humano, era una declaración divina que atraviesa los siglos. Desde su cabeza de oro hasta los pies de barro mezclado con hierro, aquella imagen representa el ascenso y la caída de imperios, la fragilidad de los reinos y la soberanía del Dios que los permite y los destruye. Esta estatua no fue una alegoría muerta, es una advertencia viva, una que aún no ha concluido su cumplimiento, una que habla con fuerza a esta generación. Daniel, al interpretar el sueño, no se limitó a consolar al rey con palabras suaves. Le declaró con firmeza que su reino, aunque glorioso, era solo el primero en una secuencia profética que culminaría con el colapso de todos los poderes humanos. Cada sección del cuerpo de esa estatua representaba un imperio que gobernaría el mundo. La cabeza de oro era Babilonia. El pecho y los brazos de plata simbolizaban el dominio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce anunciaban el ascenso de Grecia. Las piernas de hierro, el implacable poder de Roma. Y luego los pies, la parte más frágil, una mezcla de hierro y barro cocido, incapaz de mantenerse unida por sí misma, incapaz de sostener el peso del resto. Esa es la etapa en la que aún vivimos. La profecía no termina con Roma. Continúa en una era de división, en una etapa donde el poder ya no está concentrado en una sola nación, sino disperso en sistemas contradictorios. Una parte fuerte, otra parte quebradiza. Una parte ordenada, otra inestable. Esta es la imagen de los pies de hierro y barro, una estructura que simula firmeza, pero que está destinada al colapso. Daniel explicó que esos pies representan un reino dividido, una mezcla de pueblos que no se unirán jamás, así como el hierro no se mezcla con el barro. Lo que sostiene el presente es una estructura inestable, y cuando una nación como Estados Unidos se convierte en parte de esa mezcla, inevitablemente hereda esa fragilidad. Hoy el mundo no está gobernado por una única potencia. Está fragmentado entre alianzas económicas, bloques políticos, tratados multilaterales y conflictos ideológicos que conviven en una tensión constante. Las democracias conviven con dictaduras, los sistemas de libre mercado con los modelos autoritarios y los valores tradicionales con filosofías radicalmente opuestas. Todo esto forma parte de los pies de la estatua. Estados Unidos, por su influencia global, por su poder militar y por su centralidad cultural, participa plenamente en esta última etapa. No como un reemplazo de Roma, sino como parte del sistema que se sostiene con una mezcla de fuerza y debilidad, de hierro y barro. Lo más importante no es identificar cada parte histórica, sino comprender que la estatua en su totalidad representa la soberbia de los reinos humanos. Es la imagen del poder sin Dios. Es la forma visible de la autoglorificación del hombre. Por eso, lo más impactante del sueño no es la estatua misma, sino lo que ocurre con ella. Una piedra, no cortada por manos humanas, se desprende de un monte y golpea los pies de la estatua. No toca la cabeza, ni el pecho, ni las piernas. Golpea directamente la base, y al hacerlo, toda la estructura colapsa. Nada queda. El oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro se desmenuzan como polvo, arrasados por el viento. El poder humano desaparece, y lo que se levanta en su lugar es un reino eterno, indestructible, que no será entregado jamás a otro pueblo. Esta piedra es Cristo. Su reino es el único que perdura, y su llegada no es una mejora sobre los sistemas humanos, es su reemplazo. No viene a reparar la estatua, viene a destruirla. Esto es lo que la profecía anuncia con claridad. Todo sistema que intente sostenerse sin la base del reino de Dios será derribado. No importa su poder, su riqueza o su tecnología. Si forma parte de los pies de hierro y barro, está condenado a caer. Y si Estados Unidos forma parte de esa estructura, su colapso será inevitable cuando la piedra golpee. No se trata de una amenaza aislada.
La Biblia describe este evento con múltiples imágenes. En Apocalipsis 11:15 leemos: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es la consumación del sueño de Nabucodonosor. Los reinos del mundo dejarán de existir como tales, porque serán absorbidos por el reino de Dios. No habrá negociación, no habrá fusión, habrá sustitución. La piedra no pide permiso, viene con autoridad. Es fundamental entender que la fragilidad de los pies no se debe a su aspecto externo, sino a su composición interna. La mezcla de hierro y barro revela incompatibilidad. La tensión de culturas, ideologías, filosofías, religiones y estructuras sociales irreconciliables forma un sistema global que aparenta solidez, pero que no puede sostenerse por mucho tiempo. Este sistema está presente en organizaciones internacionales, en coaliciones económicas, en gobiernos divididos y en sociedades polarizadas. El modelo de nación que intenta complacer a todos, abrazar toda causa, tolerar toda práctica y legislar a favor de todo lo que Dios aborrece, se convierte en parte del barro. Lo que antes era hierro se ha debilitado. El colapso no es externo, nace desde la mezcla. Daniel no interpretó ese sueño como un mensaje opcional. No lo ofreció como una posibilidad, lo presentó como un decreto del cielo. Dijo: el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel 2:45. La autoridad de esta revelación no estaba en la sabiduría de Daniel, sino en el origen del mensaje. Es una visión respaldada por la soberanía divina, y como toda palabra de Dios, se cumplirá en su tiempo. La caída de la estatua no será por desgaste, sino por intervención directa del cielo. La piedra no viene como consecuencia de un deterioro, viene como acto deliberado de juicio. Lo que ha comenzado como una secuencia histórica terminará como un evento espiritual. Por eso es un error pensar que el orden mundial puede estabilizarse con acuerdos humanos. Ningún tratado de paz, ninguna reforma política, ningún cambio ideológico podrá sostener por siempre un sistema que ya está profetizado para caer. En Apocalipsis 19 se describe la venida gloriosa del Mesías como un guerrero que juzga y pelea con justicia. Su nombre es fiel y verdadero, y en su vestidura y en su muslo lleva escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no viene como reformador, sino como conquistador. Su presencia no será negociada, su reino no será consultado, será establecido por la voluntad del Padre, y ante ese reino todos los demás caerán. El sueño de Nabucodonosor debe ser leído no como historia antigua, sino como una profecía en curso. Las partes ya cumplidas nos confirman que lo restante también se cumplirá. Y lo restante es el golpe de la piedra. Lo restante es la caída de todo sistema que no esté cimentado en la verdad eterna. Si hoy Estados Unidos continúa construyendo sobre la base del barro, su destino ya está trazado. Si su gobierno, su cultura, su educación y su economía siguen apoyadas en estructuras inestables, será alcanzado por el juicio. No por una guerra convencional, no por un colapso financiero, sino por la piedra que viene desde el cielo. El llamado no es a fortalecer el barro, es a salir de él. El llamado no es a reforzar los pies de la estatua, sino a alinearse con el reino que viene. Este es el mensaje más urgente, porque no se trata solo de una nación, sino de una humanidad entera atrapada en un sistema que se derrumba. La estatua representa la soberbia de civilizaciones que se han exaltado por encima de Dios. La piedra representa el fin de esa soberbia. No habrá otra etapa después. No habrá reconstrucción, solo el reino eterno. En Hebreos 12:28 se nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este reino es el único que no será sacudido. Todos los demás serán removidos. Todo lo que es de hierro y barro será quebrantado. Solo lo eterno permanecerá.
Esta verdad debe llevarnos no al miedo, sino a la decisión. Porque si estás en Cristo, estás en la piedra. Pero si confías en los sistemas del mundo, estás en los pies. Y los pies serán golpeados. Esta profecía no es opcional, no es interpretativa, es absoluta. El fin de la estatua no depende de decisiones humanas, depende del tiempo de Dios, y ese tiempo se acerca. Cuando todo lo que parecía sólido comience a desmoronarse, no será una casualidad, será el cumplimiento de lo que Daniel dijo. Y entonces, solo aquellos que hayan edificado sobre la roca permanecerán firmes. El desarrollo de los tiempos finales, tal como se presenta en las Escrituras, no se limita a los acontecimientos dentro del pueblo de Israel o a las señales celestiales. También involucra a las naciones que ejercen dominio sobre el escenario mundial. No es posible entender el cumplimiento de las profecías sin considerar el papel de los imperios que, como piezas de ajedrez en las manos de Dios, han sido levantados para cumplir propósitos precisos en los momentos clave de la historia. Entre ellos, Estados Unidos ha ocupado un lugar de influencia tan profundo que su participación o caída no puede ser ignorada a la luz de las Escrituras. Aunque el nombre de esta nación no aparece directamente en la Biblia, su perfil profético puede ser percibido con claridad en la estructura de los últimos tiempos. Un poder que ejerce influencia global, que modela la cultura, la economía, la tecnología y hasta los valores morales de buena parte del mundo, no puede estar al margen del reloj profético. Lo que hoy se vive no es un simple capítulo de tensiones geopolíticas, es parte de un diseño que Dios ya había anunciado a través de sus profetas. Cuando en Daniel 2 se reveló la sucesión de reinos que dominarían la tierra hasta la aparición del reino eterno, no se detalló cada nombre, pero sí la forma en la que se manifestarían: poder, gloria humana, mezcla de estructuras, inestabilidad moral y colapso inevitable. El mundo actual se encuentra en esa fase final. Y dentro de ese contexto, Estados Unidos representa mucho más que una nación entre muchas. Su papel como columna cultural, militar y espiritual durante décadas lo posiciona como un eje desde el cual se ha proyectado tanto bendición como contaminación. Desde su nacimiento ha tenido una influencia dual. Por un lado, ha sido instrumento para la expansión del Evangelio, la defensa de los valores bíblicos y el apoyo a Israel. Pero por otro lado se ha convertido también en epicentro de ideologías que se oponen directamente al orden establecido por Dios. Esta dualidad no es casual, es el reflejo de una nación que ha sido elevada con propósito, pero que se encuentra en la tensión entre su llamado original y su desviación actual. Apocalipsis 13 presenta la figura de dos bestias. Una surge del mar y representa sistemas de poder opresivos y globales. La otra surge de la tierra, con apariencia de cordero pero voz de dragón, promoviendo la adoración de la primera. Esta segunda bestia no puede entenderse simplemente como un símbolo religioso. Su lenguaje de dominio económico, su capacidad de influir sobre la adoración y su rol como impulsora de una marca universal indican una influencia que va más allá de lo espiritual. Muchos estudiosos han asociado esta figura con estructuras de poder que, bajo la apariencia de libertad, promueven una agenda contraria al reino de Dios. Y aunque sería temerario afirmar con certeza que esta imagen representa a una nación específica, los rasgos de control, persuasión, poder económico y apariencia benigna reflejan aspectos que hoy son evidentes en el funcionamiento de muchas estructuras que dominan desde Occidente. Estados Unidos, con todo su poder tecnológico, su alcance mediático y su capacidad de formar conciencias a escala global, se encuentra profundamente entrelazado en ese sistema. Sus decisiones ya no afectan únicamente a su territorio, sino que tienen consecuencias en las leyes, las creencias y los valores de otras naciones. El modelo que exporta muchas veces es aceptado sin filtro, sin discernimiento. La influencia se convierte en imposición, y lo que parece progreso es en realidad un alejamiento de la verdad. Es allí donde su rol en los últimos tiempos se vuelve evidente, no por su nombre, sino por su efecto.
Isaías 47 describe a una Babilonia que se consideraba eterna, segura en su trono, convencida de que nadie la igualaría. Tú dijiste, para siempre seré señora, y no pensaste en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, que no podrás remediar. Isaías 47, 7-11. Estas palabras, aunque dirigidas originalmente al imperio babilónico, resuenan hoy con fuerza en aquellas naciones que creen que su poder es suficiente para resistir cualquier juicio. La soberbia geopolítica, el orgullo nacional y la confianza en las estructuras humanas ciegan a los líderes y a los pueblos. Pero Dios ya ha establecido el fin desde el principio. El mismo Jesús, al hablar del final de los tiempos, señaló que habría señales en las naciones. Dijo que los hombres desfallecerían por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían al mundo, porque las potencias de los cielos serían conmovidas. Esa conmoción no es solo atmosférica, es espiritual, política, económica y moral. Es el temblor de los sistemas antes de ser reemplazados por el reino, que no será sacudido. La caída de una nación como Estados Unidos, en este contexto, no puede entenderse únicamente como un desastre político o militar. Sería en realidad el cumplimiento de una etapa profética. No se trata de una caída inmediata, ni de un evento súbito necesariamente. Puede ser un proceso de desmoronamiento interno, de pérdida de autoridad moral, de división interna, de caos económico o espiritual. Cuando una nación es hallada falto en balanza, como lo fue Belsasar, el proceso ya ha comenzado. La paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando el propósito por el cual una nación fue levantada ha sido abandonado, entonces su caída es parte del avance del reino de los cielos. Los pies de hierro y barro ya están siendo golpeados. Las alianzas globales son inestables. Las ideologías se enfrentan con violencia. La verdad ha sido reemplazada por la opinión y el mundo se tambalea. En medio de esa confusión, cada nación toma su lugar en el cumplimiento profético. Estados Unidos, por su historia, por su influencia y por su condición actual, no puede mantenerse al margen. Está dentro del sistema que será sacudido, y si no se vuelve a la obediencia, si no recupera su temor de Dios, entonces su destino será el mismo que todos los imperios que se levantaron en arrogancia y se olvidaron del Señor. La palabra ya ha sido hablada, el mapa ya ha sido trazado, las piezas ya están en movimiento, nada detendrá el cumplimiento de lo que fue revelado, pero aún hay tiempo para discernir, aún hay espacio para entender que la caída de los reinos humanos no es una tragedia, sino una transición, una preparación para el reino eterno. Y quienes entienden los tiempos, quienes se alinean con la piedra no cortada por mano humana, no serán movidos. Porque aunque los reinos del mundo caigan, el reino de Dios permanece para siempre. Cuando todo lo construido por el hombre comienza a desmoronarse, cuando los sistemas se agotan y las potencias tiemblan, la única esperanza no se encuentra en reformas ni en líderes humanos. Está en el reino que no puede ser sacudido. Mientras los imperios se derrumban uno a uno, mientras la confusión domina los tronos de la tierra, una sola estructura permanece inalterable: el gobierno de Dios. No se sostiene con leyes humanas, ni depende de urnas electorales. No fluctúa con la economía, ni responde a coaliciones militares. Su fundamento es eterno, y su autoridad no tiene principio ni fin. En Hebreos 12:28 está escrito: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este reino no es simbólico, no es una idea abstracta, es una realidad espiritual que se manifestará con plenitud en el tiempo señalado. Es el reino que Daniel vio en su interpretación del sueño de Nabucodonosor. Esa piedra no cortada por mano humana que destruyó la estatua y se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. No viene a colaborar con los sistemas del mundo, viene a reemplazarlos. La esperanza no está en evitar la caída de las naciones, sino en estar firmes cuando todo caiga. El reino de Dios no está en peligro, nunca lo ha estado.
porque su origen no depende de la tierra, sino del cielo. Jesús, cuando fue interrogado por Pilato, respondió con claridad: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. No vino a ocupar un trono político. Vino a establecer un gobierno eterno que trasciende las generaciones y los continentes, y ese reino no será entregado jamás a otro pueblo. La caída de los reinos humanos ha sido anunciada, y el cumplimiento de esa palabra es inevitable. Pero dentro de esa realidad, la invitación es clara: abandonar el sistema que será derribado y rendirse al gobierno que jamás terminará. No se trata solo de sobrevivir al juicio, sino de pertenecer a lo que permanece. Cada nación, por poderosa que sea, tiene un tiempo determinado. Cada estructura humana tiene un final, pero el reino de Cristo no tendrá fin. Isaías 9:7 lo declara: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Quienes forman parte de este reino tienen una posición distinta frente a la crisis. No están a merced del caos. No dependen del favor político ni del sistema financiero. Están bajo la cobertura del Rey Eterno. Filipenses 3:20 nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto transforma la manera de vivir y de esperar. Ya no se teme al colapso del mundo, porque se pertenece al reino que nunca caerá. La advertencia profética no es para provocar pánico, es para despertar. Y el despertar no debe terminar en temor, sino en alineamiento. No hay refugio en las estructuras que están destinadas a caer. El único lugar seguro es en Cristo. Él no ofrece una mejora del mundo, ofrece una salida del sistema caído. Cuando se entiende esto, el enfoque cambia. Ya no se lucha por preservar lo que debe caer, sino por entrar en lo que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. El reino ya está entre nosotros, su manifestación final se acerca, y cuando se revele en plenitud, todo lo demás será removido. Lo que no haya sido edificado sobre la roca será destruido. Pero quienes hayan hecho del reino su prioridad, su fundamento y su destino, no serán conmovidos. Permanecerán, no porque el mundo lo permita, sino porque Dios lo ha decretado. Cuando una nación alcanza la cima de su poder, el mayor peligro no es externo, sino interno. No está en los ejércitos enemigos, ni en las crisis económicas. Está en el olvido del propósito por el cual fue levantada. Porque toda nación que Dios permite prosperar tiene un papel dentro de su plan eterno. No es casualidad que una nación influya sobre millones, que sus decisiones repercutan en los rincones más alejados del planeta. Esa influencia es parte de un encargo divino. Pero cuando el encargo se convierte en orgullo y la influencia en idolatría, la misma fuerza que levantó puede convertirse en juicio. Estados Unidos fue elevado con una responsabilidad. Su rol no era eterno, pero sí decisivo. Y su caída, si no hay retorno al diseño original, no será simplemente histórica, será espiritual. Porque lo que se quiebra no es solo una estructura política, sino una oportunidad perdida de reflejar la gloria de Dios ante las naciones. Esa es la verdadera advertencia detrás de la profecía de Daniel. No es una predicción sobre el fin de un país. Es un llamado a recordar que cuando el reino de Dios se establece, todo lo que no le pertenece debe dar paso. El mensaje no termina en destrucción, sino en redención. Aún queda un remanente fiel, y mientras ese remanente ore, clame, se mantenga firme en la verdad, la puerta de la misericordia sigue abierta. Hoy, más que nunca, el destino eterno no depende de la bandera, sino de la obediencia. El reino se acerca. ¿Estás listo para pertenecer a él?